Marcos 16:18 dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que era una costumbre y sigue siendo una costumbre poner manos sobre los enfermos, poner manos sobre las personas y que las personas sean libres. Ahora, el detalle está que hoy en día, se ponen manos sobre los enfermos y los enfermos no se sanan. Se ponen manos sobre las personas que están pasando situación difícil y las personas siguen con la misma situación difícil. Pero entonces, ¿en qué estamos fallando? Porque la Biblia es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Así que la palabra de Dios es veraz. Entonces, ¿por qué imponemos manos y no se sana? Yo quiero llevarle ahora, porque quiero que miremos la respuesta que está en la misma palabra del Señor. Y quiero llevarle allí precisamente a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Allí vamos a ver la respuesta. ¿Por qué aún imponiendo manos? ¿Por qué las personas no son libres? ¿Por qué no se sanan? Dice: y estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor Jesús. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Así que la razón por la que hoy se sigue imponiendo manos, pero no ocurre algo trascendental, es porque el requisito es que se tiene que creer. Amén. Si no creemos, hermanos, no vamos a recibir nada. En Nazaret la palabra dice que Jesús no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de la gente. Nosotros, hermanos, tenemos la costumbre, le podemos llamar de esa manera, de que pasamos a que oren por nosotros y no somos renuentes a que oren por nosotros, pero no estamos creyendo. Y si yo no creo, yo no puedo recibir. Porque esas señales, las señales que hizo Jesús, van a seguir a los que creen. Amén, amén. Es a los que creen en Él que van a seguir esas señales, las señales que hizo Jesús, y aún mayores que Él dice, aún señales mayores que las que Él hizo. Entonces, si usted o yo pasamos a que oren por nosotros, pero no creemos, no va a pasar nada. Tenemos que creer. Lo dice la Biblia: estas señales seguirán a los que creen. Ahora, quiero que vaya al versículo 14, allí mismo en el capítulo 16. El versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con ellos? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Ve desde cuándo viene la incredulidad? ¿Ve desde cuándo viene la dureza de corazón? Ojo a esto. La incredulidad es una cosa y la dureza del corazón es otra cosa. La incredulidad es que no creer, simplemente no creo. Es más, digo amén, digo gloria a Dios, digo aleluya y paso y todo, pero no creo. Es más, tengo el dolor, pero sé que si no me tomo la Tylenol no se va a quitar el dolor. Pero yo tengo fe en Dios, pero son autoengaños que nos hacemos nosotros mismos. Pero la dureza de corazón es otra, muy diferente. La dureza de corazón es cuando
la palabra del Señor no entra en la persona, no pega para darme a entender, no hace el efecto para lo cual Él la está enviando. ¿Y por qué se endurece el corazón? Por la soberbia, por el ego, por la altanería, por el resentimiento, por la amargura, por la mentira, por el dolor, por la práctica del pecado, por un sinnúmero de cosas. Se endurece el corazón. Es más, el corazón se puede endurecer a causa del sufrimiento. Cuando el sufrimiento es continuo y es fuerte, si la persona no lleva ese sufrimiento a Cristo, termina endureciendo su corazón. Entonces, miren cómo dice ese versículo, que Jesús mismo les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esto es importante mencionarlo, porque quiere decir que si ellos no creían a aquellos que habían dicho, a aquellos que habían visto y que habían dicho que Jesús había resucitado, es lo mismo que pasa hoy. Así que la razón por la que no miramos lo que Jesús dijo que podíamos hacer y ver es por la incredulidad, porque la incredulidad cierra la puerta de lo que Dios quiere hacer. Pero quiero que miremos algo más aquí en este pasaje, porque aquí también, hermanos, este pasaje no solamente se está refiriendo a algo literal, también se está refiriendo a algo simbólico. Es decir, cuando Jesús le dijo que sobre los enfermos pondrían sus manos y que estos sanarían, claro que está hablando de algo literal, pero también está hablando de algo simbólico. Y nuevamente vamos al pasaje, porque allí en el versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Por qué le digo que también es algo simbólico lo que Jesús está explicando en este pasaje? Es algo simbólico porque nosotros no miramos a la gente con una serpiente en la mano hoy en día. Es una manera simbólica de Jesús hablar. Así que este pasaje es literal y es simbólico, porque Jesús lo que está diciendo, hermanos, es que quiero que ustedes mismos tomen autoridad sobre la enfermedad que les está acechando. Quiero que ustedes mismos tomen control de lo que les está controlando a ustedes. Lo que Jesús dice es: quiero que la autoridad que yo les he dado, que yo le he dado a mi iglesia, quiero que la tomen y que ustedes activen la autoridad que yo les he dado. Porque en mi iglesia, dice el Señor, y ya se lo voy a comprobar con la palabra, la autoridad la tiene solamente de adorno. No toma la autoridad para hacer lo que el Señor lo ha dejado establecido. Así que cuando Él dice: sobre los enfermos pondrán las manos, tomarán serpientes con sus manos y no los morderán, lo que Él está diciendo: toma la autoridad de eso que te está controlando, de eso que te está afectando, de eso que te está debilitando, de ese pecado que estás practicando, de esa enfermedad que te está consumiendo, de esa situación difícil que estás pasando. Toma la autoridad porque tú la tienes y puedes vencerlo. No solo lo imagines, es una realidad, dice el Señor. Cuando el pasaje dice que le llevan a este hombre, a este sordo mudo, y le rogaban que le pusiera las manos. Obviamente habían visto a Jesús hacer milagros, sabían quién era Él, pero dice la palabra que Jesús lo tomó aparte de la gente. ¿Por qué Jesús no hizo el milagro ahí delante de la gente? Ya le voy a explicar. Lo tomó aparte de la gente, metió los dedos
en sus orejas, porque era sordo, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. ¿Por qué tuvo que usar saliva? ¿Por qué toca su lengua? ¿Por qué introduce sus dedos adentro de sus oídos? Lo lleva aparte. Y dice la palabra que levantando los ojos al cielo, él gimió y le dijo: ¡Efata! Es decir, sé abierto, dice la palabra, que eso significa efata. Sé abierto. Pero ¿por qué gimió Jesús? Porque el versículo dice que Jesús lo tomó aparte y que Jesús gimió. Lo tomó aparte. Quiero que lo mire usted ahí en el versículo inicial que leímos, ahí en Marcos capítulo 7. Lo tomó aparte. Y Jesús, cuando lo tomó aparte, dice el versículo que gimió, el versículo 34, 7:34, dice que levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo: ¡Efata! ¡Sé abierto! En la Biblia, el verbo gemir se asocia con expresiones de dolor, con expresión de llanto, con decaimiento, con opresión, y también en algunas ocasiones el gemir se puede asimilar con arrepentimiento. Pero aquí, cuando dice que Jesús gimió, que alzó sus ojos al cielo y gimió, lo que está diciendo la palabra es que Jesús sintió un dolor en su corazón. Él lloró cuando alzó sus ojos al cielo y dijo: ¡Efata! ¡Sé abierto! ¿Y por qué lloró Jesús? ¿Qué fue lo que le causó dolor, lo que le causó tristeza para que Jesús gimiera? Es que Jesús, cuando alza sus ojos al cielo y antes de decir efata, él gime de dolor, él llora y él está diciendo: Padre, me causa tanto dolor ver que lo que debería de estar funcionando no está funcionando, no porque tú no tengas poder, no porque yo no tengo poder, es que la iglesia no lo ha entendido. La iglesia no ha entendido que tiene la autoridad, que tiene el poder para ordenarle a esa situación difícil que está pasando y decirle: basta ya, en el poderoso nombre de Jesús. Dios, hermanos, es nuestro Padre Celestial y la palabra dice que Él envió a su Hijo para que su Hijo muriera por usted y por mí, y en la muerte de Jesús usted y yo hemos obtenido victoria. Pero dejamos que la adversidad domine, hermanos. ¿Cuánta gente dominada por el pecado? ¿Cuánta gente aún dentro de la iglesia pecando? ¿Cuánta gente, hermanos, que tiene años de estar en Cristo y no se le ve un cambio inicial, hermanos? Siguen con el mismo dolor, siguen con la misma angustia, siguen con la misma enfermedad, siguen con la misma situación. Y Jesús, gimiendo, dice: ¿para qué le he dado la autoridad a mi iglesia? ¿Para qué? Hermano, ¿no será que nosotros nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia como una costumbre? ¿No será, hermanos, que nosotros no estamos estudiando la palabra y por eso no conocemos a nuestro Señor Jesucristo? ¿No será, hermanos, que decimos que somos cristianos, pero estamos viviendo un cristianismo a nuestra manera? ¿No será, hermanos, que hemos endurecido el corazón y por eso la palabra no hace el efecto en nosotros? ¿No será eso, iglesia, que tenemos el corazón endurecido
y miramos las historias bíblicas, miramos la palabra de Dios y pasamos por la palabra, pero la palabra no pasa por nosotros, la palabra no hace el efecto en nosotros, porque al no tener, hermanos, esa intimidad con el Espíritu Santo, con la palabra, por eso, hermanos, puedo hacer lo que quiera hacer y el Espíritu Santo de Dios no me va a redarguir, porque el Espíritu Santo lo he contristado. Porque una vez que se logra contristar el Espíritu Santo no va a redarguir a nadie. Y por esa razón, muchos hermanos haciendo lo que quieren hacer sin sentir la reprensión del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo de Dios redarguya, sin que el Espíritu Santo venga y le puede decir: esa actitud está mal, esa acción tuya está mal. ¿No será que tenemos endurecido el corazón, iglesia? ¿No será que nuestra falta de fe es porque no tenemos una comunión con la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a conocerlo? Ahorita, cuando termine el servicio, usted verá que nos vamos a dar la mano todos. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Una sonrisa para todos. Pero yo no voy a saber cómo está cada uno de ustedes, ni usted sabe cómo estoy yo. Porque no tenemos esa comunión, no tenemos esa confianza, no tenemos esa comunicación. No platicamos, hermanos. ¿Cómo nos vamos a conocer? Pues si no platicamos, hermanos, con nuestro Padre Celestial, ¿cómo lo vamos a conocer a Él? Conocer a Dios no solamente es escuchar prédicas en YouTube. Conocer a Dios, hermanos, no solamente es leer libros. Conocer a Dios es mediante leer el libro de los libros y mediante la oración, hermanos, y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. La palabra lo dice claro, que Jesús los reprendió por la incredulidad y por la dureza de corazón de ellos. Por eso Jesús alza sus ojos al cielo y gime, llora de dolor, llora de angustia, porque está diciendo: Padre, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este hombre está sordo y mudo, ¿cómo es posible? Si yo he venido para que tenga vida en abundancia, ¿cómo es posible? Aleluya. Que mi iglesia está gimiendo, está clamando, está buscando soluciones en todos lados menos en mí? ¿Cómo es posible? La dureza del corazón, la dureza del corazón, la incredulidad. Pero sigamos acá con la historia de este hombre sordo y mudo. Al ser sordo, este hombre, él no podía escuchar de Jesús. ¿Se recuerda del ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo sí había escuchado de Jesús. Porque cuando el ciego Bartimeo escucha aquellas pisadas, él pregunta: ¿quién es el que se acerca? Porque yo conozco las pisadas de todo el que entra aquí al pueblo, pero esas pisadas no las conozco. Y le dicen: es Jesús Nazareno. Y cuando Bartimeo el ciego grita, no dice Jesús Nazareno, él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que el ciego Bartimeo era ciego, pero podía escuchar. Pero este hombre era sordo. Él no podía escuchar de Jesús. Y la fe viene por el oír la palabra. Y también tenía problemas con su habla. Era tartamudo. Pero el detalle está que nosotros tartamudo pensamos que es alguien, o lo hemos asociado, que es alguien que puede tararear la palabra. Pero cuando nos vamos, hermanos, a ver la palabra tartamudo, en este pasaje específicamente, el hombre, hermanos, tarareaba palabras, pero no se le entendía ninguna palabra. Era como que
una palabra, porque el ligamento que nosotros tenemos en nuestra lengua adherido, ese ligamento estaba completamente pegado. No podía él gesticular una palabra. Así que él no podía oír y tampoco podía hablar. Y se lo llevan a Jesús. Se lo llevan a él. Te rogamos que por favor pongas las manos sobre él. Este hombre, hermanos, cuando leemos ahí que le rogaban a Jesús, quiere decir que este hombre, la única esperanza de ser libre y de ser sano que él tenía era Jesús. Amén. Lo leemos, hermanos, porque le rogaban a Jesús que impusiera las manos sobre él. Quiere decir que lo habían llevado a varios lugares y le habían dicho, no podemos hacer nada. Pero nos da a entender la acción de Jesús, que lo que este hombre tenía era algo meramente espiritual. Ya lo vamos a comprobar en la palabra. Y es que hay enfermedades o hay situaciones que están ligadas directamente a espíritus. Hay situaciones, hay enfermedades que no son físicas, hay enfermedades que son meramente espiritual. Estos espíritus, hermanos, si no lo descubren, si no se discierne correctamente, no pueden ser expulsados. Y la gente busca por algo físico. Y si no es físico, no va a obtener la respuesta que está buscando, como ocurrió con la familia de este hombre. Porque desde el momento que le ruegan a Jesús, deja entrever que había buscado en varios lugares. Cuando es algo meramente espiritual, estos espíritus bloquean, entorpecen la entrada del Espíritu Santo de Dios. Estos espíritus a veces se les puede dar lugar de manera consciente o de manera inconsciente. Estos espíritus no permiten ni que entre la palabra de Dios al oído del cristiano. Y es increíble, puede decir usted, pero ¿cómo? ¿Eso dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Muchas personas, hermanos, con dolencias de hace años. La mayoría de las enfermedades, hermanos, que la ciencia las llama psicosomáticas o autoinmunes, la mayoría, hermanos, son enfermedades que están siendo, hermanos, acechadas o controladas por un espíritu. Y este espíritu, hermanos, puede ser que se le dio lugar, consciente o inconscientemente. Y aclaro esto porque cuando he tocado este tema, me han dicho, no, yo tengo esta enfermedad, pero esto no es demoníaco. Y yo le digo, es que el que te esté acechando algo espiritual, no quiere decir que tú estés en pecado, a menos que hayas abierto puertas de manera consciente. El detalle está que al no, hermanos, echar mano de la palabra, dice, hermanos, la misma escritura, que la palabra es la espada del Espíritu. Por lo tanto, hay cosas que solo con la espada del Espíritu se pueden cortar. Y aunque usted se encontró con un médico, que aunque esté en una terapia, hay cosas que solo con la espada del Espíritu. Amén. Hay cosas que no le van a funcionar si no echan mano de la palabra. Conozco gente, hermanos, que por años y años y años y años y años sufriendo lo mismo, porque es algo espiritual, pero el mismo espíritu ha bloqueado y la persona se ha acostumbrado. No sé si me estoy dando a entender. Porque en los espíritus inmundos bloquean, ciegan, hermanos. Y si por ahí la persona escucha
palabras equivocadas, palabras que decretan, palabras, hermanos, que establecen decretos de muerte. Oh, hermano, eso es peor todavía. Como cuando la persona va al médico y le dice: tienes diabetes o tienes presión arterial, toda la vida vas a tener que estar tomando la pastilla. Toda la vida está tomando la pastilla. Y aquella persona cree que Dios sana el cáncer, el SIDA, lo que sea, pero no cree que Dios le puede sanar de la presión arterial. Entonces toda la vida está tomando la pastilla y nunca es sano, porque hay un bloqueo. No sé si me estoy dando a entender esta mañana de lo que le estoy diciendo. Y eso se aplica, hermano, en todo aspecto. En lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Eso se aplica. Entonces, cuando Jesús lo que dice efata o éfata, lo que está diciendo es: sé abierto. Sé abierto. No importa lo que te esté bloqueando. Esta mañana el Señor dice: sé abierto. El bloqueo que tienes en la mente, el Señor dice: sé abierto. Aleluya. Eso es lo que el Señor está diciendo esta mañana. Pero pastora, ¿qué se hace entonces cuando algo es meramente espiritual y no físico? ¿Se recuerda lo que le decía? Que el poner las manos es literal, pero también es simbólico. Es que usted tome la autoridad sobre su propia vida. Tome la autoridad sobre esa situación que está pasando. Tome la autoridad y le diga: efata, sé abierto, sé abierto. Amén. Ahora, la Biblia dice que todo demonio, hermanos, y todo espíritu inmundo, aún el propio Satanás, que Jehová lo reprenda, dice que está sujeto al nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y cuando usted toma la autoridad que le ha sido dada por Dios, que le ha sido heredada por nuestro Señor Jesucristo, esa autoridad le habilita a usted para que usted mismo la ejerza. Amén. El problema es cuando no se tiene la legalidad para ejercer esa autoridad, porque la autoridad nos ha sido dada, pero muchas veces no la ejercemos porque no tenemos la legalidad. ¿Qué quita la legalidad para ejercer la autoridad? El pecado, en el área que sea. En el área que sea. Les quiero comentar algo que me sucedió semanas atrás. Pero alguien me dio un video, era un chiste muy sano, no tenía nada de doble sentido, pero venía con una canción secular, el chiste, el meme o como le llamen. Entonces obviamente abrí el video para verlo, y ese video, esa canción que venía, es una canción sana, de las canciones como de los años 80, donde no había nada de vulgaridad ni de doble sentido. Y entonces me quedo viendo el video, el chiste que viene en el video, pero mi oído automáticamente está escuchando la canción, y duraba como 30 segundos. Cuando llevaba como 15 segundos de escuchar la canción que venía en el chiste, en el meme, cuando llevaba como 15 segundos, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo sentí que algo salió de mi cuerpo, y mi cuerpo inmediatamente, pero literalmente, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no le estoy mintiendo. Inmediatamente, cuando yo sentí que algo salió de mi cuerpo, inmediatamente, pero en el mismo segundo, comencé a sentir un decaimiento espiritual. Inmediatamente reacciono, y estaba hasta acostada. Reacciono, me levanto, hermanos, o como dirían en mi buen español de mi tierra amada, me suspendo de la cama
y digo, esto no es más que he conquistado al Espíritu Santo de Dios. Inmediatamente corro lo que me ha mandado, me levanto y comienzo a clamar al Padre: Padre, perdóname Señor, perdóname. Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo, y comienzo. Y literal, como hizo Jacob, de aquí no me muevo hasta que vuelva a sentir que la presencia del Espíritu Santo de Dios entra de nuevo a mi vida. Y ahí estuve, hermanos, y eso costó, mire, bastaron 15 segundos para que yo sintiera que algo había salido de mí. Y pasaron, hermano, no sé cuánto, 1 hora, hora y media, yo no sé cuánto, para volver a sentir ese toque del Espíritu Santo. Y aclaro esto, por favor, para que no vaya a decir, la pastora se cree que es que camina en el Espíritu los 24/7. No, jamás, hermano, porque eso va a ocurrir con usted y conmigo hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero lo que le quiero ilustrar es esto, hermanos, que allí entendí qué es lo que pasa en la iglesia del Señor. Allí entendí el por qué la iglesia del Señor pareciera, hermanos, que está como en una marqueta de hielo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha conquistado, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Quizá en mi caso pudo ser una música secular, pero en otro caso, ¿qué tipo de vocabulario usamos, hermanos? ¿Con qué nos estamos relacionando? Hay gente, hermanos, que no tiene ningún problema en escuchar canciones mundanas, seculares. Las busca, las encuentra, las clasifica, las escucha. Va a estar el Espíritu Santo de Dios ahí. El Espíritu Santo está queriendo habitarle, pero le aleja. ¿Está el Espíritu Santo allí, el que está practicando pecado oculto? ¡No! ¿Está el Espíritu Santo de Dios allí, hermanos, cuando aquella persona está planeando, o está mintiendo, o está contaminando, o está mezclando lo santo con lo profano? No, allí no está el Espíritu Santo de Dios. Y cuando no está el Espíritu Santo de Dios, no hay quien convence de pecado. Amén. Por esa razón, en la iglesia, hermanos, aunque se impongan las manos, no se va a ver lo que el Señor ha dicho que se vería en estos tiempos. Porque la iglesia mezcla lo santo con lo profano y no hay ningún problema. No hay quien redarguya, porque solo el Espíritu Santo es el que convence de pecado. No son mis palabras. A mí me han dicho, pero ¿por qué no le dice? Dígale. Le digo, ¿tú crees que si el Espíritu Santo no le está convenciendo de pecado, tú crees que yo le voy a convencer? Jamás. Jamás. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, hermanos. Por esa razón, hay una manera de que podamos ser libres. Y es lo que este hombre dijo, lo que Jesús le dijo a este hombre: Éfata, sé abierto, que se abran mis oídos para poder entender lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer conmigo. Para que yo no venga a la iglesia un día y salga igual, sino que algo ocurra, algo diferente ocurra. Quiero llevarle nuevamente este pasaje y estoy terminando. Versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Quiero que observe esto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Donde Jesús introdujo sus dedos fue en sus oídos.
¿cierto? En sus orejas. Amén. Gime, llora de dolor y dice Éfata o Efata, como usted quiera mencionarlo. Esto es, sea abierto. Pero el momento que fueron abiertos sus oídos, ¿qué ocurrió? Se desató la ligadura de la lengua. Ya hablaba bien. ¿Qué le da a entender eso a usted? Que las ligaduras que nos mantienen atados a nosotros Después no escuchar. y no escuchar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Porque no la conocemos, no la podemos hablar. ¿Cómo voy a hablar de lo que no conozco? Al momento que introduce sus dedos y dice, Efata, sea abierto, al momento se desata la ligadura de su lengua. ¿Qué pasaría, hermanos, si decimos esta mañana, Efata, sea abierto? Yo quiero creer. ¿Cuántas ligaduras comenzarían a caer al suelo esta mañana? Gloria a Dios. ¿Cuántas ligaduras comenzarían a caer, hermanos? Amén. La ligadura de la incredulidad, la ligadura del pecado, Amén. la ligadura de la mentira, la ligadura, hermanos, de la murmuración, del chisme, de lo profano. ¿Cuántas ligaduras comenzarían a caer, hermanos? Efata, sé abierto, sé abierto. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y sin fe es imposible que yo agrade a Dios, porque la fe no solo es que yo tenga fe para mi carro, para mi casa, para mi trabajo. No, la fe que yo necesito es la fe con la que voy a agradar a Dios. Y sé que lo que le voy a decir se lo he repetido no sé cuántas veces, pero quítese de su mente y quítese de su boca la idea que si usted va a hacer algo y todo sale bien, es de Dios, pero que si le salió mal algo que iba a hacer, entonces no es de Dios. Me molesta eso, hermano. Me molesta. Porque parecemos a veces, hermanos, cristianos de 50 años en Cristo, pero cristianos con niñerías. Porque entendemos a través de la palabra, hermanos, entendemos que hasta Jesús mismo tuvo oposición. Que no es que me voy a dejar guiar por la lógica, no. La fe no es lógica, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es actuar en fe. Porque Dios puede y quiere darnos señales. Las señales no son malas, son buenas. Pero hay momentos en el que Dios le va a decir, mi hijo, quiero que aprendas a confiar en mi palabra. Quiero que aprendas que si yo te he dicho que este año yo tengo una puerta grande para ti, una puerta abierta y eficaz, quiero que actúes, quiero que confíes, que aunque parece que no hay nada, yo te digo, camina, avanza, porque yo tengo puerta grande y abierta para ti. Avanza, avanza en fe. Aleluya. Amén. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. ¿Qué ligaduras hay, hermano? ¿Qué ligaduras hay? Algo ha bloqueado mi oído y algo ha bloqueado mi boca. Algo ha bloqueado mi oído y no puedo oír a Dios, no puedo escuchar a Dios, no puedo escuchar su palabra. La oigo pero no la escucho. Y algo bloquea mi lengua. Que puedo cantar cualquier canción, pero a la hora que voy a adorar a Dios, me da sueño.
Algo está bloqueando, hermanos. Algo está bloqueando. Y lo que yo quiero que usted le diga al Señor: Señor, Efata, sé abierto. Y que usted mismo ministre sus oídos y ministre su boca. Usted mismo ministre su oído y usted mismo ministre su boca. Dígale al Señor: abre mis oídos para escuchar tu palabra. Abre mis oídos para que pueda escuchar tu palabra. Y una vez que escuche tu palabra, que se rompa la ligadura que yo tengo en mi vida. Que se rompa la ligadura con lo profano. Que se rompa la ligadura con la mentira. Que se rompa la ligadura con el pecado. Que se rompa la ligadura con todo aquello que me está impidiendo adorarte y alabarte. Efata, sé abierto y que se rompa la ligadura.